La doctrina del infierno tergiversa el carácter del creador y lo convierte en un ser odioso. Genera una obediencia manipulada por el miedo. Implica un castigo sin ningún propósito redentor. Su único objetivo es causar dolor. ¿No te parece un poco raro? ¿No sientes que algo no encaja en todo esto? ¿Quién podría estar interesado en que creyeras algo así? Ese hecho de que cuando el hombre muere, no muere, sigue viviendo. Eso lo inventó el diablo, es una de las mentiras del diablo. Porque la Biblia es categórica al decir que cuando el hombre muere, muere. Ya no tiene más, ya no tiene ideas, mente, ya no sufre, acabó. Y el Papa también dio declaraciones que han generado controversia. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el sumo pontífice aseguró que el infierno no existe. Lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras. Dios es amor, no contiene, Él es amor. La pregunta es, ¿cómo yo puedo comprender que un Dios de amor pueda tener un lugar llamado infierno para lanzar a todos aquellos que le desobedecen? Ahora, lo lamentable es que millones de cristianos creen en este mito. Ese no es el carácter de Dios. Ese no es el Dios de amor que habla la Biblia. El infierno es un tema que molesta a mucha gente y parece surgir de un entendimiento incompleto de tres cosas: la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre y la naturaleza del pecado. Como seres humanos caídos y pecadores, la naturaleza de Dios es un concepto difícil de comprender para nosotros. Tendemos a ver a Dios como un ser bondadoso y misericordioso, cuyo amor por nosotros anula y ensombrece todos sus demás atributos. Desde luego que Dios es amoroso, bondadoso y misericordioso, pero Él es primero y antes que nada un Dios santo y justo. De hecho, es tan santo que no puede tolerar el pecado. Él es un Dios cuya ira arde contra el impío y aquellos que lo desobedecen. Él no solo es un Dios amoroso, Él es amor mismo, pero la Biblia también nos dice que Él aborrece todo tipo de pecado, y mientras Él es misericordioso, tiene límites para su misericordia. En Isaías capítulo 55 versículo 6 la escritura dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El infierno se menciona 167 veces en la Biblia, a veces llamado Gehenna, Hades, el abismo o el castigo eterno. Jesús habló del cielo y del infierno como lugares reales. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno será un estado de pecado perpetuo. Sin embargo, aquellos que sufran allá tendrán un pleno entendimiento del horror del pecado. El remordimiento, la culpa y la vergüenza serán interminables, junto con la convicción de que el castigo es justo. Un escritor dijo: no hay manera de describir el infierno. Nada en la tierra puede compararse con el infierno. Ninguna persona viviente tiene una idea real del mismo. Ningún loco en sus ideas más incoherentes jamás ha contemplado su horror. Ningún hombre en delirio jamás ha concebido un lugar tan terrible como este. Ninguna escena de homicidio con sangre salpicada, con una herida abierta, jamás sugirió una escena de tanta repulsión que pudiera tocar los límites del infierno. Que el escritor más dotado agote toda su capacidad en describir esta caverna de flama interminable, y ni siquiera él podría acercarse a la orilla más cercana del infierno. Si hay una doctrina en la Biblia que usted no quisiera que estuviera ahí, es la doctrina del infierno, pero eso no la elimina, está ahí, y este es el corazón del asunto. Jesús dijo: los echarán en el horno de fuego. Esas son palabras aterradoras por parte de nuestro Señor, y sin embargo habló más del infierno que cualquier otra persona, y creo que hay una razón. ¿Sabe usted lo que creo? Yo creo que si Jesús no nos hubiera enseñado del infierno, no le creeríamos al que hubiera hablado del infierno. Tenía que ser él. Es tan inconcebible, nos causa tal repulsión, no podemos concebir una condenación eterna, y tenía que ser nuestro Señor quien dijera esto. De lo contrario, nunca podríamos haberlo aceptado.
pecado. Fue su propio énfasis especial y él fue un predicador del infierno. La humanidad está corrompida por el pecado y ese pecado está siempre dirigido contra Dios. Cuando David pecó al cometer adulterio con Betsabé y haber dado muerte a Urías, él respondió con una oración interesante en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Puesto que David había pecado contra Betsabé y Urías, ¿cómo podía decir que solo había pecado contra Dios? David entendió que todo pecado es en última instancia contra Dios. Él es un ser eterno e infinito. Como resultado, todo pecado requiere un castigo eterno. El carácter santo y perfecto de Dios ha sido ofendido por nuestro pecado. Aunque para nuestras mentes finitas, nuestro pecado está limitado en el tiempo, para Dios, que no está sujeto al tiempo, el pecado que Él odia es permanente. Nuestro pecado está continuamente ante Él y debe ser castigado de continuo a fin de satisfacer su santa justicia. En otras palabras, el infierno es el lugar donde las exigencias de la justicia santa y justa de Dios se llevan a cabo. Aquellos que van a la eternidad sin Cristo serán confirmados en su maldad. Lo que quiero decir es que después de la muerte, los impíos no dejarán de pecar. Los duros de corazón serán eternamente duros de corazón. Habrá lloro y crujir de dientes en el infierno, pero no habrá arrepentimiento. Los pecadores en el infierno serán entregados a su propia naturaleza, estarán infectados por el pecado, serán seres malos, inmorales y depravados por toda la eternidad. Nadie entiende mejor esto que alguien que esté en el infierno. Un ejemplo perfecto es la historia del hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. Ambos murieron y el hombre rico fue al infierno, mientras que Lázaro fue al paraíso llamado el seno de Abraham en Lucas 16. Desde luego, el hombre rico estaba consciente de que sus pecados fueron cometidos únicamente durante el lapso de su vida. Pero es interesante que él nunca dice, ¿cómo vine a estar aquí? Esa es la pregunta que nunca se hace en el infierno. Tampoco dice, ¿realmente merezco esto? ¿No creen que esto sea demasiado? Él nunca dice nada de eso. Solo pide que alguien vaya con sus hermanos, quienes aún viven, y les advierta respecto a su destino. Al igual que el hombre rico, todo pecador en el infierno tiene la plena conciencia de que merece estar allí. Cada pecador tiene una conciencia plenamente informada, sumamente consciente y sensible, que en el infierno se convierte en su propio tormento. Esa es la experiencia de tortura en el infierno. Un alma totalmente consciente de su pecado, con una implacable conciencia acusadora, martillándole sin un momento de reposo. La culpa del pecado le produce vergüenza, un odio y aborrecimiento eterno de sí mismo. El hombre rico sabía que el castigo eterno por una vida de pecados es justificado y merecido. Es por lo que nunca protestó o cuestionó al encontrarse en el infierno. El castigo para los muertos impíos en el infierno es descrito a través de la escritura como el fuego eterno, el fuego que nunca se apaga, vergüenza y confusión perpetua, un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, un lugar de tormentos y llamas, eterna perdición, un lugar de tormento con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y un lago de fuego y azufre donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno es un lugar real, porque así lo enseña la Biblia. Pero hay buenas noticias para usted, y es que Dios te ama y quiere salvarte del infierno. Pero por ser también un Dios santo y justo, Él no puede permitir que nuestro pecado quede sin castigo. Alguien tiene que pagar por él. En su gran misericordia y amor, Dios proveyó su propio pago por nuestro pecado. Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar el castigo por nuestros pecados, al morir en la cruz por nosotros. La muerte de Jesús fue una muerte infinita, porque Él es infinito. Él es Dios hombre, que pagó nuestra deuda de pecado infinito para que no tengamos que pagar en el infierno por una eternidad. Si confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, pidiendo el perdón de Dios basado en el sacrificio de Cristo, somos salvos, perdonados, limpiados y tenemos la promesa de un hogar eterno en el cielo. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte, comenta y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nosotros.